Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Se puede sentar. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su gloria. Y esta iglesia está, mi familia está, hermano, es por obediencia. Me encantó lo que cantaron sobre la obediencia. Se trata de obediencia. La obediencia lo llevó él a la cruz del Calvario. La obediencia lo trajo, luego lo sacó de la tumba. Lo llevó al Padre. La obediencia ahora mismo lo tiene a él intercediendo por ti o por mí a la derecha del Padre. Se llama Jesús. Jeremías capítulo 35 tiene una historia de un pueblo que se llamaban los recabitas. Pueblo nómada. Pueblo pequeño, relacionado un poco a los israelitas, pero no eran del mismo pueblo. Y ahí estaban. Y Segunda Reyes capítulo 10 habla de ellos, pero también Jeremías capítulo 35. Hoy yo quiero un poco hablar de la fidelidad que confronta, del Dios a quien le servimos, de cómo Dios se siente en tu vida o se siente cuando tú y yo no obedecemos lo que tenemos que obedecer. Y hay un pasaje interesante, son 19 versos. Tal vez usted no lee tantos versos, aunque yo declaro que sí en el nombre de Jesús. Y me gustó mucho porque escuché a mi pastor hablar de esto, me motiva. El pasaje en Jeremías capítulo 35 se llama Obediencia de los recabitas. Busque su Biblia en esta mañana. Búsquela. Busque su reloj, su teléfono. Busque la palabra de Dios. Si no tiene una, nos avisa, levante la mano que le podemos prestar una Biblia, no hay problema. Pero es importante que nos sometamos a esta palabra. Jeremías capítulo 35 es luego del libro de Isaías. Dice la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habita y habla con ellos. E introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé luego a Hazanías, hijo de Jeremías, y a toda la familia de los recabitas, y lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, diga conmigo los recabitas, tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino, beban vino, beban vino. Yo le había dicho, lleva a esta gente a la casa de Dios y dale vino a esa gente. Y usted verá por qué. Mas ellos dijeron, no beberemos, diga conmigo, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Y edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantarás viña, ni la retendrás, sino que morarás en tiendas todos vuestros días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Eso fue lo que le enseñó su papá. Pero eso se lo había enseñado 250 años antes. Diga conmigo, 250 años. Diga conmigo, eso es mucho tiempo. Pues allá él les había enseñado. Y ellos dicen, y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, toda la tribu. Y no edificar casa para nuestra morada,
y no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues, nosotros vivimos entonces en tiendas. Era un pueblo nómada, Y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Si usted pasa la página y ve el verso, ¿cuál? 11. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra de Israel, dijimos, la gente del pueblo de Dios dijo, venid y ocultémonos, escondámonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Estas palabras se escondieron. Era el pueblo de Dios. Dios le había hecho promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ellos se escondieron. Diga conmigo, se escondieron. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no habéis aprendido a obedecer mis palabras? Oiga bien lo que está diciendo Dios. ¿No habéis aprendido a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Oye, fue firme la palabra de Jonadab, el hijo de Recab, el líder de los recabitas, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, 250 años después, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo les he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me han oído. Es Dios hablándole a su pueblo. Y envié a todos vosotros, mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para que les dijeran de parte mía, vuelvan ahora cada uno de vuestro mal camino y enmienden sus obras. No vayan tras dioses ajenos para servirle, y vivan en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Pero no inclinaron su oído ni me oíste a mí, dice Jehová. Ciertamente los hijos de Jonadab, los recabitas, el pueblo nómada pequeño, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Diga conmigo, el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido, el pueblo de Dios no me ha obedecido a mí, dice Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos le he hablado, porque les hablé, les di la palabra, les di mi promesa y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, a los que habían obedecido a su padre, que le dijo algo hace cientos de años. Jeremías le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por cuanto ustedes obedecieron el mandamiento de Jonadab tu padre y guardaron todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que te he mandado. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No faltará de ustedes un varón que yo no tenga en mi presencia todos los días. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Te dice a tu diestra, Padre, esta es tu palabra. Y tu palabra no regresa vacía. Yo declaro por el poder de tu palabra que cada persona que está al alcance de mi voz recibe, mi Dios, la revelación de tu palabra. Y se abren las ventanas de los cielos y se rompe todo yugo de impiedad. Y tú te llevas la gloria en el nombre de Jesús. Que pues Dios dice, Dios a veces nos sorprende con imágenes vivas que estremecen el corazón. Imagínense esta imagen. Hay un pueblo que no es el pueblo de Dios, que obedece a su padre, que le enseñó algo hacía miles de años. Y de repente el pueblo de Dios no obedece al Dios todopoderoso, al asombroso rey que le servimos. Y Dios acaba bendiciendo a ese pueblo que obedeció a su padre con una bendición de él, de que por la obediencia ellos iban a estar siempre delante de Dios. Estar delante de Dios significa tener su favor, su misericordia, su conexión, su revelación, su gloria.
Y Dios a veces nos sorprende con estas imágenes. ¿Qué sucede cuando Dios usa un pueblo pequeño como los recabitas? Invisible, sin templo, sin tierra, sin posición, para confrontar a una nación entera que había olvidado a Dios, que había olvidado la voz de Dios, la importancia. Hoy yo quiero hablar de la importancia de las historias, de los valores y de los sueños y de lo importante que es la obediencia en este proceso. Aquí tenemos a un pueblo que estaba siendo atacado y Dios ya le había hecho una promesa de protegerlo, ya le había dado una palabra y con obedecer esa palabra ellos iban a tener la victoria. Como tú y yo sabemos que cuando obedecemos esta palabra, digamos en cuanto a la ofrenda, el diezmo, óyeme bien, podrá venir el ataque de la pobreza, el ataque de las circunstancias, pero hay un Dios todopoderoso cuyas arcas siempre están llenas y están listas para dársele a aquel cuya palabra es que obedece la palabra de Dios en lo tocante a la prosperidad. Lo mismo con la salud, lo mismo con la paz, lo mismo con las relaciones, lo mismo con el miedo. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete en esta mañana? Y Dios está utilizando la obediencia para despertar una nación. Dígale a su vecino, Dios cumplirá su propósito en ti. Bien, bien, ahora creyéndoselo, Dios cumplirá su propósito en ti. Dígale, la obra que Él ha comenzado, Él habrá de terminar. Así que Dios va a hacer lo que sea necesario para que tú y yo entremos en razón de lo importante que es llevar a cabo la palabra de Él en mi vida. Y para eso la puerta se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. La obediencia que Dios usa para despertar una nación. Dios quería despertar aquella nación diciéndole, los voy a proteger, pero escuchen mi voz, porque siempre queremos ser protegidos, pero a veces escuchamos la voz que no es. Nos dejamos llevar por la voz negativa, por la voz que impresiona, por aquello que tiene más relevancia según el mundo, pero tú y yo sabemos que no es. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Para ti que nos ves en esta mañana, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Has hecho algo con eso? En tiempo del profeta Jeremías, Judá estaba al borde del colapso. Tenía los enemigos en la puerta. ¿Cuántos saben que tenemos enemigos a la puerta? ¿Cuántos saben que vivimos una vida que la gente sale a veces a la calle y no sabe si va a volver a llegar? Simplemente tenemos un temor de que se va a acabar mi matrimonio, que ya yo no voy a poder hacer las cosas, que los sueños que yo tengo eso no son. Y hay unas voces, diga conmigo voces. Ahora diga creyéndoselo, diga conmigo voces. Todo el mundo tiene una voz hablándole en todo momento. Es parte de la naturaleza humana. Usted está interpretando lo que le ocurre alrededor. Esta mañana cuando se puso la camisa, esta mañana cuando usted salió para acá, esta mañana invadieron cosas porque el pecado, el dolor está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted vive la vida ignorando eso, usted es un iluso, perdona que se lo diga. Porque mi Cristo, el Santo de la Gloria, dijo que en el mundo tendremos aflicción. Pero que no temamos porque ¿Era qué? Él ha vencido al mundo. Y en ese tiempo aquella gente estaba al borde del colapso. Había templos, sí, tenían el templo. No le habían destruido el templo. Tenían el lugar donde ellos podían adorar, donde estaba el lugar santísimo, donde Dios hablaba con ellos, donde ellos iban a adorar. Había líderes, pero no había obediencia. Cualquier similitud con el tiempo que estamos viviendo, o tal vez similitud en tu casa, es simplemente una causalidad que va a trabajar a favor de este mensaje. Puede que haya líderes, pero no hay obediencia. Y Dios decidió traer al escenario a un grupo que no era famoso. Diga conmigo, no era famoso.
Ellos no tenían muchos nombres, ellos no eran un ejército, ellos eran unos nómadas que vivían en tiendas en el desierto y se mudaban de tiempo en tiempo, y eso era su forma de vivir. Ellos tenían valores también. A veces nosotros vamos por el campo y vemos y decimos, pero ¿cómo va a ser que esta gente sea feliz aquí? Mire, hermano querido, son felices, son contentos, tienen su casita, tienen su manera de vivir, tienen sus valores y echan hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que no tenga lo que yo pienso que deberían tener no quiere decir que no tengan éxito y que no tengan favor ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, había templo. Mire, Dios decidió traer al escenario un grupo no famoso, se llamaban los recabitas. Y usted va a ver su historia en Segunda Reyes capítulo 10. Y va a ver también en Jeremías. Esta gente, ¿sabe? Era gente sencilla, pero tenían valores, tenían historias, tenían sueños y eran obedientes. ¿Sabe? Y Dios preparó una escena dramática, porque a Dios le gusta el drama. ¿Cuántos saben eso, hermano? Dios va a usar lo que sea necesario para que esa palabra que Él te da se adhiera a nuestro corazón. Va a utilizar cuanta hormona, cuanta parte del cerebro de nuestro corazón necesaria para que tú y yo percibamos esto. Y Él hizo un drama, los invitó al templo y les ofreció vino. Eso para que usted vea, le ofreció, diga conmigo, vino. No fue jugo de uva, le ofreció vino. Por alguna razón le ofreció vino, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que Dios ya sabe lo necesario? ¿Sabe, hermano querido? Dios te va a tender una emboscada. Dios está preparando algo. Dios está preparando. ¿Qué está haciendo Dios? Le está mostrando a su pueblo un espejo. Dios, mire, yo recuerdo cuando el día que yo me convertí al Señor, el 19 de marzo de 1986. Yo iba a ver a un amigo, el ingeniero Tony Salgueiro, Dios te bendiga donde quiera que esté. Y yo tenía un problema en mi vida, había problemas, y había divorcio, habían cosas ocurriendo. Y alguna vez usted ha sentido como que tiene un hueco en el corazón, como que algo falta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú nos estás viendo y tienes un hueco en el corazón, presta atención de lo que pasó ese día. Mire, yo llego a donde mi amigo, que no lo veía hace muchísimo tiempo, y él me da un testimonio. Diga conmigo, testimonio. Nosotros nos conocíamos en el mundo, pero me hemos dejado de ver. Y nosotros nos volvimos a ver ese día donde yo tenía una necesidad en mi corazón. Y yo iba a venderle unas computadoras a una empresa que se llamaba Noxel. La cosa es ¿qué sabía yo que Dios me tenía en emboscada? Porque Dios está preparando algo. Y ese día cuando yo lo veo, cuando yo me siento, yo veo que es mi amigo, con quien yo hacía andadas en algún momento. No era muy malo para que lo sepa, pero ciertamente no era cosa, ¿verdad? La realidad es que veíamos que él brillaba, que había algo que fulgía. Yo no sé si usted ha visto alguna vez una persona que usted sabe que hay una presencia buena, santa, alrededor de esa persona, que usted lo percibe. ¿Cuántos dicen amén? Eso me llevó en un momento dado, luego de que él me cuenta que Dios lo había sanado, porque unos hermanitos habían ido a orar por él. Estaba orinando sangre y ya él no sabía qué pasaba, bien enfermo. La realidad es que me dice, Iván, Dios me sanó. Y yo le digo, me salió del corazón. ¿A cuánto le ha salido algo del corazón? De adentro, pero bien adentro. Yo quiero ver las manos en esta mañana. Yo necesito buscar de Dios. Yo necesito buscarle. Tengo un hueco en mi corazón. Mire, es mi amigo. Estoy hablando con mi amigo. Mi amigo del alma, que una vez me llevó al hospital, una vez que a mí me dio una enfermedad. Mi amigo del alma. Oiga bien, tengo un hueco en mi corazón. Y él me dice, yo necesito de Dios. Me dice, ¿que tú qué? Espérate un momentito. Era jueves 19 de marzo de 1986, había culto en la iglesia donde él iba. Y esa noche me llevó allí con su esposa
Y yo me senté a escuchar a un varón, hombre de Dios maravilloso, bendigo al pastor Dan. Y cuando yo escuché que él dijo que el hombre debe ser presto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, del libro de Santiago, me di cuenta que yo era lento para oír, rápido para hablar, rápido para airarme, y la ira del hombre definitivamente yo creía que mi ira iba a resolver los problemas, pero Dios me tendió una emboscada y allí caí de rodillas ante el Dios eterno hasta el día de hoy. Dios está preparando algo para ti. Dios está preparando algo y sigue haciéndolo con ese plan de redención. Y allí estaba Judá, el pueblo de Dios. Escuchó la voz de Dios, pero no respondió. Pero los recabitas, una familia nómada con mandamientos humanos, obedecen el mandato de su propio padre por generaciones. Obedecieron la palabra de su papá. Y aquí está el pueblo de Dios no obedeciendo la palabra del Dios Todopoderoso. Los recabitas tenían un pueblo, eran un pueblo con identidad definida. Descienden de Jonadab, hijo de Recab. No eran israelitas, eran aliados de Israel. Y su identidad se centraba en la obediencia. Diga conmigo, en la obediencia. Su identidad se centraba en la obediencia de un pacto que su papá le había dado. Su papá había dicho cosas a él. Tienen que hacer esto, hagan estas cosas. Jonadab, el padre, había establecido normas para protegerlos de la idolatría agrícola, porque en ese tiempo, hermano querido, mire, había un Dios para todo. El Dios de la tierra, el Dios de la lluvia, el Dios de la semilla, el Dios de la fruta, el Dios de aquello, un saco de dioses. Un montón de dioses había. Una vez nosotros, la pastora y yo, fuimos a Grecia y llevamos uno de estos señores que guía el tour. Y aquella persona empezó hablando de los dioses y de los dioses y de los dioses y nombró como 14 dioses en cuestión de 2 minutos. Yo, Dios mío, tenía una oferta de dioses increíble, hermano. Y óigame, y hay ofertas de dioses por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Hay ofertas de dioses que quisieran hacerse pasar, pero yo le creo al un solo y sabio Dios que está aquí en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Sabe? Él le dio norma. Porque tú y yo no necesitamos una gran posición para crear una cultura sólida. Basta un compromiso claro. Diga conmigo compromiso claro. Diga conmigo compromiso. Usted no tiene que ser el gran predicador o la gran persona especial, o no tiene que tener muchos doctorados o un gran renombre. Óigame bien, para hacer un impacto grande, basta con un compromiso claro. Compromiso. Diga compromiso. Porque cuando hay compromiso, hermano querido, hay acción, hay legado, hay poder, hay gloria, hay las cosas que Dios tiene para nuestra vida en esta mañana. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, al Rey de Reyes, en el nombre de Jesús? Mire, Jonadab hizo un pacto. Papá hizo un pacto con su familia. El papá hizo un pacto con su familia. Qué importante que nosotros hagamos pacto con nuestra familia. Qué importante, ¿verdad? Y mire, un voto generacional. Aquella gente se comprometieron. Hizo 3 prohibiciones. No van a beber vino. No van a edificar casas. Recuérdese que ellos vivían en tiendas y era un pueblo nómada. Y parte de su existencia era eso mismo, estar movible. Amén. Y no sembrar viña ni tener propiedades fijas. Ellos no querían tener propiedades fijas que los ataran. Ahora, estas reglas tenían un propósito, una razón espiritual. Mantenerlos alejados de las culturas idolátricas. Había un dios del vino, ¿sabe? Y un dios de las uvas también. Y era una cultura idolátrica. Todos los relacionaban con un dios falso. Y él quería mantenerlos alejados. Diga conmigo, mantenerlos alejados. Y tú y yo tenemos que hacer cosas para mantener nuestra familia alejada de lo que no tiene que estar. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo en esta mañana? Número 2, evitar distracciones. Y número 3, conservar la movilidad y la santidad. No era que hacer casas era malo,
Es que simplemente él no quería que se ataran a algo físico, a una propiedad, que se ataran a eso. Él no quería, él quería conservar movilidad, que simplemente no tuvieran amor a esas cosas. Y Dios le da una prueba. Pero antes que eso tengo que decir que cada familia necesita un pacto claro, una forma de vivir que preserve su fe. Tu familia necesita un pacto claro, necesita que las cosas estén claras. ¿Quién es el Dios a quien le servimos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cuáles son los valores que esto tiene para que yo pueda prevalecer? Por miles de años, este pacto que este padre hizo con su familia les mantuvo sanos, les mantuvo vivos, les mantuvo con legado, al punto que Dios los invita al templo y le lleva una prueba. Una prueba. Dios le ordenó a Jeremías, él los probó y le dijo a su profeta: oye, tráeme a los recabitas a la casa de Jehová y dales vino. Pero aquella gente había hecho un pacto de que no iba a beber vino. Y Dios le dice: tráelo y dales de beber vino. Y ellos respondieron: no beberemos. Diga conmigo, no beberemos. No beberemos vino porque nuestro padre Jonadab nos lo mandó. Nuestro padre nos lo mandó. Mire el poder de ese pacto que ese padre hizo con esa familia. Mire el poder de ese pacto. Yo debo decir que Jonadab se había juntado con el rey de Israel hacía 250 años anteriormente y había servido para matar a los enemigos de Israel, que era el rey Acab, que estaba en contra de los intereses de Dios. Ese es ese Jonadab, padre. Y ellos respondieron: no beberemos. Mire, ellos estaban con el profeta, estaban en el templo, tenían una invitación lícita y aún así le dijeron: yo no voy a beber. Porque a veces sabemos las cosas que no tenemos que hacer, que no tenemos que tomar, que no tenemos que ingerir, que no tenemos que llevar a cabo, pero le pasamos eso no es nada. No hay problema con eso. Esto está bien, eso es un pecadito blanco, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo le llaman por ahí. Hermano querido, pero la realidad es que te dijeron que no lo haga. O usted tiene un pacto, o usted no tiene un pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y a aquella gente le valió un legado, le valió la atención de Dios, porque se mantuvieron fieles a un pacto. No te olvides, querido hermano que me escuchas en esta mañana, que nosotros los creyentes somos el pueblo del pacto de Dios. ¿Cuántos reciben eso en esta mañana en el nombre de Jesús? La verdadera obediencia no es negociable. No lo es. Cuando el corazón está comprometido, la verdadera obediencia no es negociable. Yo le he contado a la iglesia la vez que yo fui a este país latinoamericano y yo estaba vendiendo cosas, ¿verdad? Equipos computarizados, todas esas cosas, y me ofrecieron un dinero debajo de la mesa. Una persona bien importante, evidentemente sabe que tengo que mantener discreción, ¿verdad que sí? La cosa era que yo sabía en mi corazón que yo no podía hacer eso, a pesar de que era una práctica conocida por ahí. Le llaman la mordida. Cuento largo corto, yo le dije: yo no entiendo eso, pero podemos hablar después. Y me fui. Yo sabía que no lo iba a hacer. Y luego, cuando llego, le digo, cuando la persona a las 2 semanas me llama, yo le digo: mire, quiero que sepa que nosotros no hacemos eso. Quiero que sepa que estamos listos para no venderle ningún producto a su banco. Pero si usted cambia de opinión, en algún momento hablaremos. Ah, señor Torres, está bien. A las 2 semanas posterior me volvió a llamar. Mire, señor Torres, que usted tiene el mejor producto. Bueno, no hay problema. Vamos a trabajar, pero sobre esta base. ¿Cuándo sería la sorpresa mía que en ese tiempo, hace años de esto, el gobierno federal había promulgado una ley donde una persona que estuviera en un lugar como Puerto Rico, propiedad de los Estados Unidos, si hubiera aceptado ese tipo de soborno, hubiera sido yo llevado a una cárcel?
Pero ¿sabe qué? Yo no tengo y necesito esa ley, porque la ley del Dios del cielo está inscrita en este corazón. Y Él me había dicho lo que yo tengo que decir, porque mi Padre había hecho un pacto conmigo y yo había hecho un pacto con Él. Óyeme bien, y ese pacto me mantuvo libre, me mantuvo sano, hubo prosperidad en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Aquí está el pueblo de Israel. Y Dios le ha dado una lección a Judá, a su pueblo. Dios le dice, ven acá. Los recabitas obedecieron a su papá, pero mi pueblo no me ha obedecido. Una orden humana generó fidelidad eterna, pero mi voz, dice Dios, ha sido ignorada. Ignora mi voz, le dice, le haces caso a aquello. Cuando que yo estoy hablando, yo he declarado que por tus llagas, mis llagas, eres sano. Que yo te he dado el poder para hacer la riqueza, para firmar mi pacto contigo aquí en la tierra. Que yo soy Jehová Shalom, que te doy la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que si necesito caminar por encima de las aguas de ese huracán que estás viviendo, voy a hacerlo. Y caminarás sobre mi palabra y no te vas a hundir. ¿Sabe? Una orden humana, la orden de aquel padre, fue escuchada por los recabitas, pero el pueblo de Dios ignoró la voz. La disciplina humana puede durar siglos, pero la disciplina espiritual puede quebrarse en un día si no se cuida. Dígale a su vecino, cuídate. Tenemos que cuidarnos, hermano, día tras día. Y esto le valió una promesa a los recabitas. Le valió una promesa, le valió un premio, porque Dios premia la obediencia. Dios lo premia. Dios mira con agrado cuando tú, a pesar de que te es dureza a ti, el estar obedeciendo a Dios, consistes en adorar. Cuando tú has tenido un problema grande, una cosa que piensas, ya se me acabó la vida, pero entonces te paras y vienes a la iglesia y sigues adorando y sigues bendiciendo y traes el diezmo y traes la ofrenda y tú dices, Señor, pero yo tengo problemas, pero tú sigues haciéndolo porque tú sabes que Dios cumple el propósito, que tú sabes, óyeme bien, en esta hora que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene una recompensa para aquel que lo obedece. ¿Cuántos lo creen en esta noche, en este día, en este momento? Si se lo va a dar, déselo bien fuerte ahí, hermano. Déselo bien fuerte, déselo, porque es para Cristo. Óigame bien. Dios le otorgó una bendición extraordinaria por ser obediente a su padre. Porque entienda bien, la obediencia era a la palabra que le había dicho su padre. No beban vino, no compren casa, manténganse movibles. Y ellos no vivieron vino en obediencia a su padre. Y le dice, hermano querido, en el verso 19 de Jeremías capítulo 35, mírelo en su Biblia. Le dice, no faltará Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté delante de mí todos los días. Es como si te dijeran a ti, tus hijos van a estar frente a mi presencia todos los días. Y mi presencia y plenitud de gozo. Y yo los voy a tener bajo cuidado. Y yo los voy a mirar y los voy a tratar como a la niña de mis ojos. Le dio una promesa. Les dice, no te va a faltar a Jonadab, al hombre que dio ese pacto, y a sus hijos. No va a faltar alguien que esté delante de mí. Eso significa permanencia. Eso significa honra, legado espiritual. ¿Dónde está la gente que están dispuestos a ser fieles, a ser obedientes para que Dios le dé permanencia, honra, legado espiritual a su familia? ¿Dónde está la gente dispuesta a pagar ese precio de obediencia en esta mañana? La obediencia genera herencia. Diga conmigo, la obediencia genera herencia. La obediencia genera herencia. La obediencia genera herencia. Dios se compromete con quienes se comprometen con Él. ¿Sabe? Y es que hay unos pilares del legado. Hay tal cosa como los pilares del legado, hermano. Es importante entender que aquel hombre había transmitido por generaciones, cientos de generaciones,
un pacto a su familia. Había sido cuidadoso en proyectarle unos valores, unas historias. Lo había hecho para poder prevalecer. Hay 3 pilares del legado. Este hombre había tratado 3 cosas. Los pilares del legado son las historias. Diga conmigo, las historias. Por eso este mensaje se llama historias, valores y sueños. Diga conmigo, historias, valores y sueños. Usted y yo tenemos que saber transmitir historias a nuestra familia, lo que nos conecta con lo que Dios ha hecho. Las historias, nunca me cansaré de contar la historia de cómo yo llevaba a mis hijos a la iglesia, Fe la Victoria. Y no conocía yo a mi bella esposa, Ivonne, en ese tiempo. Pero Dios nos estaba tendiendo una emboscada, como le hizo a los recabitas. Y en ese día mi hijo se enamoró de mi esposa, su maestra, nene de 5 años. Bien cute, te podrá entender, ¿verdad? Como su padre. Usted sabe que yo también soy el más humilde, ¿verdad que sí? Y él se enamoró de ella, Iván Javier, mi hijo. Se enamoró de ella y la hermanita, celosa al fin. Papi, Iván Javier se enamoró de la maestra. ¿Qué sabía yo? Que el muchacho, todas las maestras lo querían muchísimo porque era así bien cute, bien amable, bien gracioso. Y yo voy a ver la maestra, porque usted tiene que conocer a la gente que le da clases a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted me ha escuchado esto, si no lo he contado 25 veces, no lo he contado ninguna, pero quiero contarlo hoy. Usted me escucha, ¿verdad que sí? Gracias por su indulgencia. Mire, y cuando yo veo a la maestra, yo dije, a la sazón yo no tenía, ¿verdad? No tenía esposa. Hermano querido, usted conoce la expresión carne de mi carne y sangre de mi sangre. Yo dije, Señor, tu gloria se depositó en la tierra, Señor. Tu gloria se ha depositado, Padre. Has tenido misericordia de mí, Señor. Hermano querido, ella, muchacha, llevaba un trajecito negro con una bola verde, todavía me recuerdo. Y aquello fue. Y yo le digo a mi hijo, Iván, mi hijo, ¿a ti no te molesta que yo te conquiste, que yo te tumbe la novia? Papi, no hay problema. Hermano querido, así fue que nos conocimos. Una emboscada de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Me dio a beber de su gracia. Hay 3 pilares en el legado que tenemos que dejarle a nuestra familia. Las historias. Esa historia, yo sé que a usted no se le va a olvidar, hermano. Cómo Dios suplió esa necesidad, cómo nos llevó a ella y a mí, a su casa. A la sazón ella también estaba divorciada y nos llevó y nos sentó en una mesa y dijo, siéntense, hijos míos, que van a comer de mi mesa. Dele un aplauso al Dios de la segunda oportunidad. ¿Sabe? Los valores son importantes, hermano querido. Hoy día hablamos de que nuestra sociedad carece de valores, que todo era mejor antes. Pero yo me pregunto cuáles son los valores que estamos transmitiendo. ¿Cuáles son esos valores que trascienden? Aquel hombre Jonadab había podido transmitir historias de victoria, historias de cómo él había ayudado a derrotar a los enemigos de Dios en la persona del rey Acab en Segunda Reyes. Él le había transmitido historias de lo que tenían que hacer. Él le transmitió valores, porque las 3 cosas que le dijo que hicieran tenían una razón espiritual. Tenía una razón espiritual y esos valores nos enseñan cómo nos comportamos. ¿Le has enseñado tú a tu hijo cómo se comporta? Le podemos pedir o reclamar a ellos que ni siquiera compartimos una historia que ellos puedan citarme. Me encanta a mí Isari. Cuando más joven nos sentaba y decía, papi, cuéntame de las historias.
con mi abuelo, y yo me sentaba y les contaba las historias, como su abuelo nació en el puerto de Jobo de Guayama y llegó a ser ingeniero químico, y ese año se graduaron 2 ingenieros químicos en Puerto Rico, y él, viniendo de un puerto de Jobo, de un puerto de pescadores, había llegado ahí. Hermano querido, y me asombra la gracia de Dios. Transmito la gracia de Dios en mi vida con las historias. Hablo de una historia como cuando conocí a mi esposa a través de mi hijo, como cuando yo una vez iba guiando y algo me dijo detente, y una familia me rescató y yo pude vivir. Las historias. ¿Cuáles son las historias que tú tienes? El mundo nos quiere vender historias. El mundo nos quiere vender la última historia. No quiere que recordemos. No quiere que recordemos. Pero óyeme bien, esta palabra de Dios está llena de historias. De un Padre maravilloso que creó a sus hijos a su imagen y semejanza. Y que cuando sus hijos fallaron, óyeme bien, ese mismo día, Él mató un animalito y los vistió y se derramó la sangre. Y hizo un pacto poderoso para volver a traernos. Y ese es el plan de redención. Historia sobre historia, historia sobre historia, porque somos el pueblo de una historia maravillosa, de victoria, de amor, de salvación, de gloria, de poder, de bendición. Esta es nuestra historia. Pero te quieren engañar con historias falsas. Óigame bien. Los sueños. Jonadab le transmitió sueños. Hagan esto para que su vida perdure, para que estén bien, para que estén bien, para que estén bien, para que estén bien, para que estén bien. Dice el verso 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis cementeras, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Siempre un sueño. ¿Cuál fue el sueño? ¿Cuáles son los valores que nosotros proyectamos? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles son los sueños? Las historias tienen poder, nos dan identidad. Muchos padres dejan terrenos, pero no identidad. Y sin historia se pierde el legado. Se pierde el legado. A veces los pastores dejamos iglesias, pero no identidad. Pero tenemos que dejar historias. Dejando historias se preserva la identidad. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las historias que tus hijos deben conocer? ¿Cómo te convertiste? ¿Qué te habló Dios para hacer? ¿Cuáles son las historias de fe? Queremos que ellos se conviertan, queremos que ellos no se vayan de Dios, pero tenemos que darle historia, tenemos que darle valores para que ellos puedan permanecer como hizo Jonadab, como hizo este hombre. ¿Cuáles son los valores que yo le enseño a mi hijo? ¿Cuáles son los valores para que él pueda enfrentar las circunstancias? Hermano querido, no vamos a estar toda la vida, pero la historia, los valores, óigame bien, los valores de lo que yo debo creer, de lo que yo debo hacer, de lo que yo debo mantener en mi vida. Valores no negociables. ¿Cuáles son los sueños que yo dejo en la vida de mi hijo? Algún día no estaré, físicamente no va a ocurrir. ¿Pero qué estoy haciendo? Criticamos mucho a la juventud, pero olvidamos la responsabilidad que tenemos, como hizo Jonadab, de llevar un pacto, historias, valores, sueños. El legado no es lo que tú y yo dejamos, no es una cuenta bancaria, no es una casa, es lo que tú pones en movimiento. Lo que tú pones en movimiento. Y este pastor y esta pastora, óyeme bien, hace 15 años estamos aquí poniendo algo en movimiento para la gloria de Dios, poniendo algo en movimiento, óyeme bien, de que aquí en el barrio Juan Martín abajo, óyeme bien, al pie del yunque hay una gente que ha decidido predicar una palabra a tiempo y a destiempo para darle gloria, para transmitir valores, para transmitir historia, para que la gente haga algo en movimiento. La gloria de Dios. La gloria de Dios.
Algo que inspire hacia el futuro, algo que trascienda generaciones, algo que otros puedan continuar, que mi nieto Iván Emilio, que mi nieto Ignacio Andrés, que mi nieto Eric Mateo puedan decir: abuelo me enseñó esta historia. Hoy yo creo, el día que no tengan que creer, ese día recordarán la gloria y el milagro que Dios hizo con su abuelo, y lo puede hacer con ellos también. En esta hora, esta casa es una casa que proyecta historia, que proyecta valores, que proyecta sueños para que tu vida sea mejor en el nombre de Jesús. Me apasiona de lo que estamos hablando en esta mañana, porque servimos en la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Hoy Dios está poniendo una copa frente a cada uno de nosotros, como se la puso a los recabitas. No una copa de vino, sino una copa de decisión. De que tú y yo decidamos tener la historia de parte de Dios, donde nosotros nos relacionamos a lo que Dios hace, valores, sueños. Oye bien, tenemos que hacer una decisión. No vamos a beber, dijeron los recabitas, porque nuestro Padre nos enseñó. Mi pregunta en esta mañana: ¿vas a honrar el pacto que Dios te hizo? Como los recabitas honraron la palabra de Jonadab, vas a honrar ese pacto que Dios te hizo. Vas a restaurar la disciplina que protege tu casa. Porque tú y yo tenemos que proteger nuestra casa con disciplina. Óyeme bien, en mi casa se habla de Dios. En mi casa, óyeme bien, no se hablan palabras soeces. En mi casa procuramos perdonar. En mi casa procuramos escuchar la palabra cada día. Óyeme bien, a tiempo y a destiempo, para que mis hijos vayan y escuchen. Papi, ¿qué pasa? Esto es lo que Dios dice en esta hora. Este es el valor que tú tienes que llevar a cabo. ¿Qué pasa? ¿Voy o no voy a mantener el pacto? Tengo que rodear mi casa. Tengo que proteger la palabra de Dios, derribando argumentos y maquinaciones, sobre todo lo que se oponga al conocimiento de Dios. Voy a ser como Judá. ¿Vamos a ser como Judá, desobedientes a la voz, o vamos a ser como los recabitas que obedecieron a su padre? Hoy yo te invito a restaurar pactos familiares. Pastores, que lo que me hicieron. Mire, hermano querido, Jacob y Esaú se reconciliaron. Mire, hermano querido, nos ha sido dado el ministerio de reconciliación. Tenemos que restaurar pactos familiares. Todos tenemos problemas con el hermano. Mire, si usted sobrevive a su familia, no hay reto posible que no pueda enfrentar. A formar disciplina espiritual para sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu hijo y dijiste: quiero orar por ti? Vente, nene, vamos a orar aquí esta noche. Vente, nene. Hay pastores que siempre me dicen que no. Pues pregunta de nuevo. Pregunta de nuevo. Porque, óigame bien, para usted llegar al Salón de la Fama, de 10 veces puede poncharse 7 y darle 3, y con todo eso llega al favor de la fama. Así que esté dispuesto a poncharse 7 veces para dar 3 hits, porque esos 3 hits pueden llevar a tu familia a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que convertirnos en un testimonio vivo como los recabitas. Un testimonio. Esta gente perdurará toda la vida en la palabra de Dios, simplemente porque obedecieron el pacto de un padre. Convertir un testimonio. Decidimos obedecer tus principios, incluso cuando la invitación parece buena, pero no es parte de mi llamado. Hoy yo quiero presentarles, hermano querido, tenemos 15 años en esta iglesia. Lo que creemos, lo que hacemos, hermano, y cuáles son nuestros sueños. Yo le pedí a mi equipo de producción que presentara esto en esta hora.
Y yo quiero mostrarle, hermano querido, lo que hacemos en la iglesia Fuente de Agua Viva. Porque somos gente que tenemos historia, que tenemos valores, que tenemos sueños. Porque cuando predicamos la palabra de aquí, estamos predicando la palabra de Dios para que sea obedecida. Y es importante, es crucial. Es bien importante y es crucial tú y yo poder ceñirnos a estas historias. Tan pronto lo puedan poner, le voy a agradecer. El anterior, por favor. Ponte el anterior. ¿Ok? Lo que creemos aquí en Fuente. Porque cuando usted viene aquí, hermano querido, el hombre o la mujer de Dios que viene a predicar se ha preparado con fe. Creemos en Dios. El Shema posiblemente es la declaración de fe del pueblo de Dios más profunda. Cuando aquel hombre le preguntó al joven rico, cuando Jesús le preguntó al joven rico qué dice en la Escritura, lo primero que le dijo fue: Jehová es nuestro Dios, Jehová uno. El Shema, o el Shema como se llama, dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, acostarte cuando te levantes. Creemos en el Dios del cielo. Creemos en su Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en Dios sobre todas las cosas. Creemos en que Dios es un Dios de pacto, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios de salvación, es un Dios poderoso. Creemos, pero no solamente creemos en eso, creemos en diseminar ese conocimiento. Mira lo que dice: las repetirás, estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Creemos en llevar a cabo esta palabra, en hablarle a nuestros hijos. Me gusta cuando algunos de ustedes visitan a sus nietos y ellos esperan lo que dice abuela de parte de Dios. Usted y yo tenemos una historia que contar. La historia de lo que Dios hizo en mi vida. Tenemos una historia poderosa. Tenemos que convertirnos en un testimonio como aquellos recabitas. En Fuente de Agua Viva creemos en Dios y diseminamos el mensaje. Lo creemos como parte de nuestra vida. Llevamos ese estandarte. Óigame bien. Y en el nombre de Jesús vamos a poder llevar a Cristo, Puerto Rico para Cristo en esta hora. Nuestra familia, que tu familia lo sepa, que tu familia lo entienda, que tu familia, óyeme bien, tú, yo intencionalmente declaremos esta palabra, lo que creemos. Ponte la otra, por favor. La misión en Fuente de Agua Viva. Tenemos una misión: traer el cielo a la tierra. Que en tu entorno tú puedas hablar una palabra de Dios sobre la circunstancia que esté. Que tu fe en que eso es lo que va a pasar traiga ese pedazo de cielo aquí en la tierra. Traiga paz donde tiene que haber paz. Traiga, óyame bien, perdón donde tiene que haber perdón. Que tú y yo podamos actuar para que a través de nuestra oración, de nuestra creencia, de nuestra fe, podamos traer el cielo a la tierra. Óyeme bien, a tu casa, a tu familia. Tienes un mensaje poderoso, un mensaje de una historia, de un redentor que compartir. Aleluya. Hay una misión. Y la número 3, por favor. ¿Cuáles son los valores nuestros en esta iglesia? Porque tenemos valores. Y yo quiero que, hermano querido, le vamos a dar esto por escrito. Y yo quiero que usted se aprenda esto.
Porque óigame bien, somos un pueblo como los recabitas y vamos a traer al celo a aquel que no esté haciendo eso, porque esa es nuestra misión en esta hora. Eso nos da identidad, la obediencia a la palabra de Dios nos da identidad. Óyeme bien, en nuestra iglesia caminamos por fe y no por vista. Decidimos caminar con fe. Aun cuando lo único que quede sea creer, caminamos por fe. Vivimos en su presencia. Buscamos vivir en la presencia de Dios. Buscamos, óyeme bien, coram deo, que simplemente estamos en esa presencia en todo momento. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Actuamos como si Él está en nosotros visiblemente, con ese celo, con ese temor, con ese amor. Óyeme bien, celebramos tu palabra, porque lo que no se celebra se pierde. Celebramos que su palabra no regresa vacía. Celebramos que su palabra es viva y eficaz. Celebramos que como desciende del cielo la lluvia y la nieve, dice el libro de Isaías, y no regresa allá, sino que moja la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Celebramos la palabra de Dios que no regresa vacía. ¿Dónde está el pueblo que celebra la palabra del Dios del cielo sobre su vida en esta hora? Adoramos con pasión. Cuando estaba nuestro grupo cantando Tuyos somos, lágrimas caían de mi rostro, porque soy de Cristo. Porque Él ha tenido la gracia de considerarme digno por mi fe, de recibirme en su corazón. Adoro a ese Rey. Me asombro de su gracia. Adoro a ese Rey que estuvo dispuesto a morir por mí en esa cruz del Calvario, por el gozo puesto delante de Él. Le adoro, levanto su nombre, lo adoro con pasión. ¿Dónde está el pueblo que en esta mañana adora con pasión? Aquel que todo lo llena en todo, el que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Dónde está la gente que en esta mañana vibran con adoración a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? En nuestra iglesia creemos en la ley de la siembra y la cosecha y damos con generosidad. Y nuestra iglesia se distingue porque el mundo sabe que no le vamos a negar una dádiva a aquel que la tenga. Aleluya. Damos con generosidad. Misiones en nuestro derredor, familia. Vibramos por esto, hermanos. Y por último, damos con excelencia lo mejor para el Señor en esta mañana. Lo mejor para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él nos dio lo mejor que tenía. Ese Cristo en la cruz del Calvario. Y estaba Cristo en Dios, reconciliando al hombre con Dios. Óyeme bien, y ese Dios no tuvo ser Dios como cosa que aferrarse para venir a morir en la cruz del Calvario. Maldito el que muere colgado de un madero. Estos son nuestros valores. 15 años hemos estado para pasar esto, Señor. Con muchos o con pocos. Pero hay misión. Hay misión en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta hora. Ya nos vamos a ir en esta mañana, hermano. Nos vamos a ir contentos. Porque hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano del Rey en esta hora. Hemos visto que somos gente de historias, de valores y de sueños. Despedir un culto como este es difícil. Póngase de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer un voto. Vamos a hacer un pacto como lo hicieron los recabitas con su Padre en esta hora. Yo quiero que usted vaya pensando cuáles son las historias que le quieres dejar a tus hijos. Y si no los tienes todavía, empieza a escribir porque están bien a tiempo. ¿Cuáles son las historias de fe?
¿Cuáles son esos valores que tú y yo le queremos dejar y queremos hablarle a ellos sin vergüenza ninguna? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de los valores inculcados por uno que dio por su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Y finalmente, ¿cuáles son los sueños que queremos dejar en cada uno de ellos? Bendito Dios. Quiero que hagamos un pacto con Dios en esta hora. Repita conmigo. Señor Jesús, haznos fieles en lo pequeño, constantes en lo diario y firmes en el pacto. Que en nuestra casa nunca falte un recabita delante de ti. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.